Hola a todos, soy Raúl Ortiz, bienvenidos a un nuevo vídeo de R para muy principiantes. Seguimos con la serie dedicada a la estadística básica agronómica. En este vídeo repasaremos el concepto de homocedasticidad y veremos cómo se hacen los principales tests para comprobar la homogeneidad de las varianzas, así como en qué casos son más apropiados llevar a cabo cada uno de ellos. Ya vimos en vídeos anteriores que antes de comparar la media de dos grupos, teníamos que ver si los datos de estos grupos seguían una distribución normal y si sus varianzas eran equivalentes. Un vídeo ya lo hemos dedicado a ver diferentes formas de comprobar la normalidad de los datos y este lo vamos a dedicar a la homocedasticidad. Pues el supuesto de homogeneidad de varianzas, también conocido como homocedasticidad, considera que la varianza es constante en los diferentes niveles de un factor, es decir, entre los diferentes grupos. La igualdad de las varianzas puede ser comprobada mediante inspección visual, gráficos de cajas y bigotes o mediante pruebas de significación. Existen diferentes tests que permiten evaluar la distribución de la varianza. La hipótesis nula para todas las pruebas es que las varianzas de las poblaciones son iguales. Si la prueba de significancia de la hipótesis nula se rechaza, podemos concluir que las varianzas son significativamente diferentes. Cada test utiliza un estadístico de centralidad distinto. Los tests que trabajan con la media de la varianza son los más potentes cuando las poblaciones que se comparan se distribuyen de forma normal. La utilización de la media truncada mejora el test cuando los datos siguen una distribución de Cauchy con colas grandes. La mediana consigue mejorarlo cuando los datos siguen una distribución asimétrica. Si no se puede alcanzar cierta seguridad de que las poblaciones que se comparan son de tipo normal, es recomendable recurrir al test que compare la mediana de las varianzas. Los gráficos de cajas y bigotes nos dan una idea de la distribución de los datos. En ellos podemos apreciar la forma, la tendencia central y la variabilidad de las muestras. Vamos a ver un ejemplo de comparación de homocedasticidad cuando los datos vienen en vectores y más adelante haremos las mismas comprobaciones pero con datos en data frames en vez de en vectores. Para empezar con los vectores creamos datos 3 y datos 4 y comprobamos sus varianzas. Vemos que la varianza de datos 3 es 0,714 y la de datos 4 es 1,19. No son exactamente iguales, pero tendremos que evaluarlas para determinar si son efectivamente distintas o no. El primer método que vamos a ver es el visual haciendo un boxplot de los dos vectores, datos 3 y datos 4, y observando la amplitud de las cajas podremos tener una primera idea de si esa varianza de los datos es parecida en un grupo y en otro. Después el test de significación primero que vamos a repasar va a ser el F-test. Es muy potente y detecta pequeñas diferencias entre las varianzas, pero por contra es muy sensible a las violaciones de la normalidad de las poblaciones. Si hay dudas sobre la normalidad, lo mejor es usar el Event Test o el Flinger-Killen Test, los cuales son menos sensibles a esta asunción. Así que como es sensible a la normalidad, vamos a hacer el Shapiro a los dos vectores y comprobamos que los p-values de los dos son mayor que 0,05, así que asumimos que sí que sigue una distribución normal. Ahora procedemos a hacer el f-test con la función var.test y entre paréntesis escribimos los nombres de los dos datos y el resultado que nos da es un p-value de 0,3483, también mayor que 0,05, por lo cual concluimos que las diferencias no son significativas entre las dos varianzas. El siguiente test que vamos a ver es el de Bartlett, que también se usa cuando estamos seguros de que los datos vienen de una distribución normal. Repito, si esto no está claro, mejor utilizar el test de Leven, que aunque sea un poco menos sensible que el de Bartlett, no es tan riguroso o no necesita o es más robusto ante la violación de la normalidad. No es necesario que el tamaño, para hacer el test de Bartlett, me refiero, que el tamaño de las dos poblaciones sea el mismo. La función Bartlett.test asume que los datos están en un solo vector, así que hay que concatenarlos
los dos vectores utilizando C y ayudarse de otro vector con nombres para diferenciar los datos de un vector de los del otro. Vamos a ver cómo hacemos esto. Para concatenar los datos de datos 3 y datos 4 en el grupo que llamo en general datos, pues pongo C y el nombre de los dos datos. Los grupos, el nombre para diferenciar los datos de cada grupo los meto en el vector grupos y los creo repitiendo el texto gr1 y gr2 15 veces, ya que cada uno de mis vectores tenía 15 datos. Y por último, escribiendo barlet.test, el vector único que hemos creado, que se llamaba datos, después el vector con los textos, que se llamaba grupos, y el tipo de estadístico que queremos que utilice, que en este caso es la mediana, procedemos a ejecutar el test. Y tenemos también un p-value mayor que 0,05, así que este test también nos dice que las diferencias que puede haber entre las dos varianzas no es significativa. Podemos hacer el Bartlett test sin generar los vectores, o mejor dicho, generándolos directamente dentro de la misma función de Bartlett test. Y vemos como el resultado es exactamente igual, un p-value de 0,3482. El test de Leven se puede encontrar en el paquete car y la función es levene.test. Se caracteriza, además de por poder comparar dos o más poblaciones, por permitir elegir entre diferentes estadísticos de centralidad. La mediana, que es el que viene por defecto, la media truncada, y esto es importante a la hora de contrastar la monoelasticidad dependiendo de si los datos se distribuyen de forma normal, que entonces utilizaríamos la media, o no, en cuyo caso utilizaríamos la mediana u otro estadístico como nombramos al principio del vídeo. El punto débil de este test es que está en que pequeñas diferencias en varianzas de grupos grandes puede dar falsos positivos. Como hemos dicho, necesitamos el paquete car, así que vamos a instalarlo y llamar a la librería. Y utilizamos el Leven test, que al igual que el Bartlett test necesita que trabaje solo con un vector, así que volvemos a hacer lo mismo. Esta vez escribimos Leven test, creamos o concatenamos los datos de los dos vectores, creamos el de los nombres y le decimos en un caso que utilice el estadístico de la mediana y en otro el de la media para ver los resultados con los diferentes datos de referencia. Aquí tenemos que el p-value cuando se utiliza la mediana como centralidad es 0,2584 y cuando se utiliza la media 0,209. En ninguno de los dos casos el test encuentra diferencias significativas entre las varianzas de los dos grupos. He decidido utilizar también el de la media porque vimos que los datos sí se ajustaban a una normal, ¿vale? Por lo tanto, sería más correcto utilizar este estadístico de referencia. El test último que vamos a ver es el de Fleckner-Killen. Es uno de los más robustos en casos en los que los datos se desvían de la normal. Para realizar este test, a partir de dos vectores es necesario instalar el paquete fbasics. Así que lo instalamos y llamamos a la librería y con la función variance test podemos realizar el test. Y ahora escribo en variance test datos 3, datos 4 y le decimos que utilice el método de Fleckner y el resultado que tenemos es este. Nos dice que hemos utilizado el Fleckner-Killen test para la homogeneidad de varianzas y que el p-value es de 0,32. Otro test más que nos dice que la diferencia entre las varianzas no es significativa. Vamos a ver otros test del paquete Basics, porque ya que lo hemos instalado, que son el F-test, el Bartlett y el Fleckner, como hemos visto ahora mismo. Así que es bastante útil este paquete si estamos trabajando con vectores con los datos en vectores para no tener que hacer
las transformaciones que son un poquito más tediosas que hemos hecho antes. Y vemos cómo los datos que nos van dando estos tests pues coinciden exactamente. Si comparamos el p-value de cada test, pues veremos que son exactamente los mismos que hemos obtenido haciéndolo de la otra manera. Para acabar, vamos a ver los mismos test, pero cuando vamos a ver cómo se hacen cuando los datos vienen dados en data frames. Para ejecutar las mismas pruebas, pues necesito un conjunto de datos y utilizaré el insect sprays, que cuenta el número de individuos o de insectos que quedan después de haber hecho una pulverización con distintos sprays, con distintos insecticidas. Voy a cargar también la librería seek, que me hará falta para describir los datos. Si queréis más información sobre este conjunto de datos, pues podéis escribir interrogación spray insects y os saldrá. Para ver cómo que tiene este conjunto de datos, pues vemos que es un data frame con 72 observaciones y dos variables. Una es count y la otra es spray. El count lo que tiene son el número de individuos de insectos, y el spray es el tipo de insecticida A, B, C, D, E o F, y que cada spray tiene un conjunto de 12 valores. Cuando pedimos el describe by, pues tenemos la media, la desviación estándar, el número de valores que tiene ese grupo, la skewness, la kurtosis, etc. Estamos viendo los requisitos previos que se deben cumplir para hacer un t-test de dos muestras. Así que solo vamos a seleccionar dos grupos de la variable spray y lo vamos a guardar en el data frame sprays2. Así que hacemos el subset para cuando spray tiene el valor de A y el valor de B, y vamos a rechazar los demás. Aquí tenemos los datos. Pues el primer método que vamos a repasar, igual que antes, es el de cajas y bigotes. Aquí escribimos plot count frente a spray en nuestro conjunto de datos insect spray2, y tenemos este boxplot. ¿Vale? Las varianzas parecen a priori que son diferentes, pero tampoco mucho. Vamos a ver el ftest. Escribimos var.test count frente a spray de nuestro conjunto de datos y obtenemos el p-value 0,7464. Estos resultados también son los mismos que si lo hiciéramos con vectores, ¿vale? Lo único que varía es la forma de presentar los datos. Para hacer el Bartlett test escribimos bartlett.test count frente a spray también, y nos da el estadístico y el p-value. El event test es el event con mayúscula test count frente a spray. Como vemos es bastante parecido. Y el test de Flickner-Killen, pues escribimos también flickner.test count frente a spray y nos da los siguientes resultados. Así que como conclusión ya al vídeo y al tema este de normalidad, es que si tiene seguridad de que las muestras a comparar proceden de poblaciones que siguen una distribución normal, son recomendables el f-test y el test de Bartlett, pareciendo que ser el segundo más recomendable, ya que el primero es muy potente pero extremadamente sensible a desviaciones de la normal. Si no se tiene seguridad de que las poblaciones a comparar son normales, se recomienda el test del event utilizando la mediana, o el test no paramétrico de Flickner-Killen, que también se basa en la mediana. Más adelante volveremos a abordar los temas de normalidad y homocediasticidad, pero eso será cuando entremos en el tema de la ANOVA. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, y si es así, por favor compartid o darle a me gusta para que llegue a más gente. Saludos a todos y a todas.